Nunca olvidaré aquel día. Estaba preparando café cuando mi nuera, con los ojos llenos de odio, me dio una bofetada tan fuerte que sentí que el alma se me salía del cuerpo. Enseguida, gritó, sin que le temblara la voz: «Dame las llaves de la casa, vieja manipuladora, ya nada de esto te pertenece». Aquella frase atravesó mi pecho como un cuchillo. Nadie, ni siquiera mi hijo, hizo nada para defenderme. Y fue allí donde comenzó la verdad más oscura de mi vida, la de que mi propia familia había decidido borrarme. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación te dejará sin aliento. Antes de continuar, te pido que te suscribas y dejes tu me gusta. No es solo un gesto, es lo que ayuda a YouTube a mostrar estas historias a más personas que, como tú, buscan entender hasta dónde puede llegar la traición, y cómo es posible renacer después de ella. Recuerdo aquel momento como si el tiempo se hubiera detenido. El sonido de la bofetada resonó en la cocina, mezclado con el olor amargo del café quemado que aún hervía en la cafetera. Por un instante, todo quedó en silencio. Ni el viento se atrevió a soplar. Mi cuerpo temblaba, pero mis ojos seguían secos. No lloré, no grité, no dije nada. Solo me quedé allí, inmóvil, mirando el rostro de la mujer que un día acogí como a una hija y que ahora me miraba como si yo fuera un estorbo. Su mirada estaba cargada de odio, pero lo que más me asustaba era la indiferencia de mi propio hijo. Él estaba allí, parado en la puerta, con el rostro pálido y la cabeza gacha, como si estuviera esperando que yo dijera algo, cualquier cosa que rompiera aquel silencio que nos devoraba. Pero no dije nada. Solo sentí el corazón latir fuerte, un latido doloroso que parecía resonar en cada rincón de la casa que yo misma había construido con tanto esfuerzo. Fue allí, en aquel silencio, donde comencé a entender. Aquella bofetada no era solo una reacción de rabia. Era una señal. Un aviso. Y lo peor, no era solo de ella. Mi instinto de madre, ese que nunca falla, me decía que había algo mucho más grande y oscuro detrás de todo aquello. Me senté, intentando recuperar el aliento, y por un breve segundo, vi el reflejo de mi vida en la taza caída en el suelo. Años de sacrificio, de noches mal dormidas, de amor y perdón, todo parecía deshacerse en segundos. El silencio se convirtió en una presencia viva. Oía el tic-tac del reloj de la pared, y a cada segundo, parecía que el tiempo se estaba burlando de mí. Mi hijo seguía inmóvil. Quería creer que estaba en shock, que no sabía lo que estaba pasando, pero en el fondo, una voz susurraba que él sí sabía, y que había elegido el lado de ella. No sé cuánto tiempo me quedé allí parada, sintiendo el calor de la bofetada arder en mi piel y el frío de la traición penetrar en mi alma. Cuando finalmente logré levantarme, mis piernas temblaban, pero el corazón estaba firme. No dije nada, solo los miré a los dos. Ella desvió la mirada, y él, cobarde, fingió no verme. Tomé el paño de la mesa y comencé a limpiar el café derramado, no porque quisiera, sino porque necesitaba hacer algo que me mantuviera consciente. Con cada movimiento, recordaba todo lo que hice por aquella familia. Los regalos de Navidad, las cenas en las que ella sonreía y me llamaba mamá, las veces que cuidé de mi nieto para que ellos pudieran salir juntos. Era un recuerdo tras otro, como si mi mente quisiera castigarme, mostrándome que la traición no viene de extraños, viene de quien más amas. Cuando el paño se empapó y la mancha del suelo desapareció, me di cuenta de que la verdadera mancha no estaba en el azulejo, sino dentro de mí. El silencio volvió a dominar el ambiente. No hubo disculpas, ni arrepentimiento. Solo una tensión densa, casi palpable, que me hizo desear desaparecer. Fue cuando escuché, bajito, el sonido de una llave cayendo sobre la mesa. Ella la arrojó con desdén y dijo con media sonrisa: «Disfruta bien tus últimos días aquí». Me quedé sin aliento. No entendí lo que quiso decir en ese momento, pero aquellas palabras quedaron martillando en mi cabeza. Era como si me estuvieran preparando para algo que yo aún no lograba ver completamente. Aquella noche, intenté dormir, pero el sueño no vino. Me quedé sentada en la cama, mirando al techo, oyendo sus pasos por el pasillo. Cada risa ahogada, cada susurro me cortaba por dentro. Sentí miedo, pero también una extraña claridad. Cuando el dolor es demasiado grande, se transforma en lucidez. Comencé a recordar pequeños detalles que antes parecían insignificantes: las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en la habitación, los papeles que mi hijo escondía dentro del cajón,
las visitas extrañas que mi nuera recibía cuando él no estaba en casa. Todo comenzó a encajar. Yo no estaba loca, como a ella le gustaba insinuar. Estaba siendo empujada lentamente fuera de mi propia vida. Y lo más terrible es que lo estaban haciendo con calma, con estrategia, como si fuera un juego de ajedrez y yo fuera solo una pieza que necesitaba ser removida. El silencio de aquel día fue solo el primer movimiento. Y yo, sin darme cuenta, ya estaba atrapada dentro de una trampa que habían preparado hacía tiempo. Al día siguiente, desperté con el sonido de sus voces viniendo de la sala. Hablaban bajo, pero logré oír una palabra que me heló la sangre: papeles. Fingí que aún dormía y me levanté despacio, intentando no hacer ruido. Me escondí detrás de la puerta y oí lo suficiente para entender que estaban hablando de mí. Decían que era solo cuestión de tiempo, que nadie le creería a una vieja confundida. Fue allí donde entendí el motivo de aquella bofetada. Era la cortina que escondía el verdadero plan: quitármelo todo, incluida la cordura. Volví a la habitación y me senté al borde de la cama, intentando respirar. Sentí ganas de gritar, pero permanecí callada. El silencio que antes era miedo comenzó a transformarse en estrategia. Si ellos estaban jugando, yo aprendería a jugar también. Aprendí, con el tiempo, que el silencio puede ser un arma poderosa. Confunde, asusta, y te permite observar al enemigo sin ser visto. A partir de aquel día, comencé a prestar atención a todo. A las expresiones, a las miradas, a los papeles sobre la mesa, a las llaves cambiadas de lugar. Cada detalle se convertía en una pista. Mi corazón aún dolía, pero junto al dolor venía algo nuevo: la determinación de sobrevivir. No dejaría que me borraran tan fácilmente. Yo era más fuerte de lo que imaginaban. Y aquella bofetada, que antes parecía el fin, se convertiría en el punto de partida de una guerra silenciosa. Una guerra que no pedí, pero que estaba lista para ganar. Porque a veces, el silencio después del golpe es el momento en que el alma despierta. Y fue exactamente en aquel silencio donde comencé a prepararme para luchar por la única cosa que aún me quedaba: la verdad. Los días siguientes a la bofetada fueron un lento arrastrar de horas silenciosas y miradas esquivas. La casa, que antes era mi refugio, parecía ahora un lugar extraño, frío y lleno de ecos que me acusaban de algo que yo no sabía qué era. Yo caminaba por las habitaciones con cuidado, casi pidiendo disculpas por existir. Nadie hablaba conmigo. El sonido de las voces desapareció. La risa de mi nieto, que antes llenaba el pasillo, se esfumó como si nunca hubiera existido. Mi hijo salía temprano y volvía tarde, evitando cruzarse conmigo. Mi nuera pasaba a mi lado con pasos firmes y un perfume dulce que ahora me daba náuseas. Era como si me hubiera vuelto invisible dentro de las paredes que yo misma ayudé a levantar. La soledad comenzó a tomar una forma concreta, casi física. Sentía su peso sobre los hombros, sofocando el aire que respiraba. Las comidas eran el peor momento. Yo cocinaba por costumbre, ponía la mesa, esperaba, y después lo guardaba todo sola, fingiendo que no dolía. Hasta el sonido de los cubiertos había desaparecido. Ellos comían fuera, decían estar sin tiempo, pero en el fondo era solo una excusa para no compartir el mismo espacio conmigo. Por la noche, me sentaba en el porche, mirando el cielo oscuro y pensando dónde fue que todo comenzó a irse a pique. Repasaba mentalmente cada gesto de amor que tuve por ellos, cada sacrificio hecho en silencio. Pensé en las noches que pasé despierta cuidando a mi hijo cuando era pequeño, en las veces que defendí a mi nuera de las críticas de la familia, en las palabras dulces que usé para mantener la paz. Todo parecía inútil ahora. De alguna forma, me convertí en el enemigo dentro de mi propia casa. Comencé a oír susurros detrás de las puertas. Hablaban bajo, pero la casa antigua tenía paredes finas. Yo reconocía el tono de complot, las pausas cómplices, y lo peor, el sonido ahogado de risas. A veces, cuando entraba en una habitación, el silencio caía de repente, como una cortina pesada. El teléfono sonaba, y cuando contestaba, al otro lado colgaban. A veces oía mi nombre, dicho en voz baja, como si fuera una palabra prohibida. El corazón se encogía, y cada día me sentía más extraña, más desplazada, más aislada. Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor de la soledad dio paso a la curiosidad, a la necesidad de entender qué estaban escondiendo. Nunca fui del tipo que hurga en la vida de los demás, pero cuando el instinto grita,
es imposible ignorarlo. Comencé a prestar atención a los detalles, a los papeles sobre la mesa, a las cartas que traía el correo, a las expresiones tensas cuando aparecía de sorpresa. Hasta que un día, mientras limpiaba el despacho de mi hijo, noté una carpeta olvidada sobre el escritorio. El título en la portada decía Herencia y bienes familiares. Mi corazón se aceleró. Por un instante, pensé en no abrirla, pero algo más fuerte me empujó. Las manos me temblaban mientras hojeaba las páginas. Fue ahí que el suelo desapareció bajo mis pies. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Ninguna mención, ninguna firma, nada que me vinculara a aquello que un día fue mío. Me habían borrado, como si nunca hubiera existido. Sentí que el cuerpo se me helaba, las piernas me flaquearon. Me senté en la silla, sosteniendo el papel como si pudiera responderme. El mundo daba vueltas, y una sensación de traición me subía por la garganta como veneno. Me lo habían quitado todo, no solo lo material, sino mi identidad, mi lugar. Era ahora un fantasma de carne y hueso, un recuerdo que estaban intentando borrar de la historia. Lo que más me dolía no era la pérdida de la casa, de los bienes, sino el hecho de que había sido mi propio hijo quien lo permitió. Lo crié con amor, le enseñé el valor de la verdad, y ahora él participaba en una farsa contra mí. Las lágrimas vinieron, pero silenciosas. No quería que me vieran llorando. Guardé el documento de vuelta en su lugar, pero mi mirada nunca más sería la misma. A partir de ese instante, todo lo que veía, cada palabra dicha, cada gesto de cariño forzado, parecía una actuación. Comencé a observarme como quien ve una película de terror, y yo era el personaje condenado. Cayó la noche, y el silencio de la casa se volvió aún más sofocante. Me senté al borde de la cama y miré hacia la ventana. Afuera, el viento mecía las cortinas y producía un sonido que me recordaba a voces antiguas. Echaba de menos mi propia presencia, como si me hubiera perdido a mí misma dentro de aquel hogar que ya no me reconocía. Al día siguiente, decidí actuar diferente. Sonreí cuando los encontré, hablé con dulzura, serví el café, fingí normalidad. Pero por dentro, una llama comenzó a crecer. Si querían borrarme, tendrían que lidiar con el hecho de que yo todavía estaba viva, y que ahora lo veía todo con claridad. Pasé a observar cada detalle. Cada mañana, encontraba nuevas señales. Una conversación susurrada, un documento nuevo sobre la mesa, una visita misteriosa. Mi nuera se sentía cada vez más confiada, como si el juego ya estuviera ganado. Y mi hijo, mi hijo. Me evitaba, no por falta de tiempo, sino por vergüenza. Yo veía en sus ojos el peso de la culpa, esa mirada que se esconde porque sabe que hizo algo imperdonable. Aún así, una parte de mí todavía quería creer que estaba siendo manipulado. Que todavía había algo bueno en él. Esa esperanza, pequeña y terca, era lo que me mantenía en pie. Las noches eran largas. Conversaba conmigo misma, intentando entender el porqué de tanta maldad. ¿Qué lleva a una pessoa a planear el fin de quien la crió? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Envidia? O tal vez fuera algo aún más cruel, el simple placer de ver sufrir al otro. En algunos momentos, pensé en confrontarlos. Pero me di cuenta de que sería inútil. Yo era una sola, y ellos eran dos, unidos por secretos. Fue ahí donde aprendí que el silencio puede ser una fortaleza. Guardé todo dentro de mí y comencé a planear. Si querían sacarme de mi casa, tendrían que luchar, y yo no sería más la mujer ingenua que creía en los lazos de sangre. El amor que sentía se convirtió en combustible. Todavía amaba a mi hijo, pero ahora ese amor venía acompañado de algo nuevo, la necesidad de justicia. Los días pasaron y la soledad dejó de ser solo dolor. Se convirtió en una maestra. Me enseñó a ver lo que nunca quise ver. Me enseñó que, a veces, estar sola es el único camino para reencontrarse. Cada comida solitaria, cada noche en silencio, cada lágrima contenida fue haciéndome más fuerte. Y en medio de esa oscuridad, una idea comenzó a brillar dentro de mí, débil, pero constante. No podía permitir que ellos vencieran. Todavía había algo que podían robarme, pero no conseguirían destruir: mi dignidad. Comencé a escribir todo lo que veía y oía, guardando cada detalle como prueba. Transformé mi silencio en un arma y mi soledad en un escudo. Ya no era la mujer frágil que recibió una bofetada sin reaccionar. Ahora era la testigo de mi propia injusticia,
lista para esperar el momento adecuado para actuar. Y mientras ellos reían en la sala, creyendo que yo estaba vieja y confundida, yo sonreía sola en mi habitación, sabiendo que el tiempo, ese mismo tiempo que antes me torturaba, estaba ahora de mi lado. Porque quien vive en la mentira siempre se descuida. Y yo estaba allí, observando, esperando, aprendiendo. La soledad puede destruir, es verdad. Pero también puede enseñar a sobrevivir. Y fue en el silencio helado de aquella casa donde comencé a renacer. Porque antes de que me borraran de los papeles, yo ya estaba escribiéndome de nuevo. Dentro de mí, con fuerza, con coraje, y con la certeza de que la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra a quien intentó vivir de la traición. Fue en una tarde nublada cuando el destino decidió mostrarme cuán profunda era la oscuridad dentro de mi propia casa. Estaba sentada en el porche, con una manta sobre los hombros y un té tibio en las manos, cuando el cartero dejó un sobre marrón en la puerta. En el remitente, se leía el nombre de una notaría que apenas conocía. Me pareció extraño. No esperaba nada. Abrí el sobre despacio, con la punta de los dedos temblando, y cuando leí las primeras líneas, el corazón pareció detenerse. Allí estaba mi nombre, mezclado con palabras frías e impersonales. Transferencia de propiedad, firma confirmada, autorización médica. Aquellas palabras no tenían ningún sentido. Yo nunca había firmado nada. Pero, según el papel, yo había cedido mi casa y todo el terreno voluntariamente a mi nuera, por cuestiones de seguridad familiar. Era una mentira cuidadosamente construida. Sentí la sangre hervir en mis venas y al mismo tiempo, un mareo se apoderó de mí. Me senté otra vez, intentando respirar hondo. Habían ido demasiado lejos. No era solo una traición moral, era un crimen, una trampa legal armada con calma, frialdad y cobardía. Tomé el teléfono, pero mi mano temblaba tanto que no logré marcar. En lugar de eso, me quedé parada, mirando el papel, leyendo y releyendo, intentando entender cómo alguien tendría el valor de hacerme eso. La caligrafía era la mía, o mejor dicho, una imitación perfecta de ella. La firma al final parecía mía, pero algo dentro de mí decía que no lo era. Y, de repente, me di cuenta. Si habían falsificado documentos, entonces también tenían un plan mayor. Un plan que iba más allá de quitarme la casa. Era para sacarme de escena por completo. Y fue ahí que recordé los papeles médicos que había visto días antes, las citas marcadas sin mi consentimiento, la forma en que mi nuera les decía a todos que yo andaba confundida o olvidando las cosas. Estaban creando una historia, preparando el terreno para destruirme. Fui hasta el espejo y me miré. El reflejo mostraba a una mujer cansada, pero con los ojos abiertos, atentos. No había demencia ninguna allí. Había dolor, sí, pero también lucidez. Una lucidez que, ahora, se convertía en mi mayor arma. Decidí fingir. A partir de aquel día, me convertí en el personaje que ellos querían que fuera. La vieja frágil, desatenta, inocente. Cuando ella preguntaba si recordaba lo que comimos el día anterior, yo sonreía y decía que no. Cuando mi hijo me hablaba de papeles para firmar, ponía cara de duda, le dejaba creer que ya no comprendía nada. Era doloroso, humillante incluso, pero era la única manera de ver hasta dónde llegarían. Y llegaron lejos. Descubrí que ya habían llevado los documentos al banco, que ya habían comunicado a los vecinos que yo estaba enferma y que, en breve, me mudaría a un lugar más seguro. Ese tal lugar más seguro era, en realidad, una clínica, una institución donde sería dejada para olvidar el mundo. El plan era simple: internarme bajo un diagnóstico falso, declararme incapaz de responder por mí misma y así, legalizar el robo. El crimen perfecto. Estaría viva, pero borrada. Me dieron ganas de gritar, de romperlo todo, pero el grito se quedó atascado en la garganta. Porque sabía que si reaccionaba en ese momento, ellos vencerían. Usarían mi rabia como prueba de inestabilidad. Entonces me callé. Pero dentro del silencio, algo comenzó a crecer. Una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Pasé a observar cada paso de ellos. El modo en que mi hijo evitaba mirarme, el cuidado con que mi nuera escondía las llaves del despacho, las visitas frecuentes al abogado. Comencé a anotar todo. Fechas, horas, nombres. Era mi forma de mantenerme lúcida y, en el fondo, de planear mi venganza. Cierta noche,
Oí ruidos en la sala y me levanté en silencio. Encontré a mi nuera susurrando al teléfono. Hablaba sobre agilizar el informe médico, sobre garantizar que el doctor cumpla su parte. Me quedé escondida detrás de la puerta, con el corazón latiendo desbocado. Cuando ella subió las escaleras, esperé unos minutos y fui hasta el teléfono. Anoté el número que aparecía en la pantalla. Más tarde, descubrí que era de un psiquiatra privado, él mismo que ellos decían que yo consultaba. Un médico que nunca había visto. Fue allí donde me di cuenta de que no era solo una trama familiar. Había gente de fuera involucrada, gente que se lucraba con la mentira. Al día siguiente, hice algo que ellos nunca imaginarían. Fui a la clínica sola. Tomé un taxi a escondidas y pedí hablar con el director. Dije que quería confirmar mis propios análisis. Al principio, me miró con desdén, como si realmente estuviera confundida, pero cuando mostré mi identificación y dije que no había autorizado nada, su semblante cambió. Pedí ver los documentos, y allí estaban, informes con mi nombre, firmados por un médico que nunca había conocido. El diagnóstico decía, declive cognitivo moderado, con señales de confusión mental y paranoia. Me reí de los nervios. Paranoia. Esa era la palabra que usarían para silenciarme. Miré al director y le dije, si realmente tuviera demencia, no estaría aquí, lúcida, exigiendo pruebas. Él se quedó en silencio, quizás con miedo de involucrarse. Pero una enfermera, que escuchaba desde lejos, se acercó y me entregó discretamente una copia de los papeles. Dijo en voz baja, cuidado, señora. Están intentando deshacerse de usted. Ya he visto esto antes. Guardé los papeles en el bolso y salí de allí temblando, pero decidida. No volvería a casa sin un plan. En el camino, sentí una mezcla de tristeza y rabia. Pensé en todas las veces que le di palmaditas en la cabeza a mi hijo, que lo defendí del mundo, y ahora él era quien estaba intentando quitármelo todo. La peor prisión es aquella en la que te meten con una sonrisa. Llegué a casa y actué con normalidad. Preparé la cena, le serví el plato, le pregunté cómo le había ido el día, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, ardía. Por la noche, cuando durmieron, fui al despacho y saqué copias de todos los papeles que encontré. Uno de ellos me llamó la atención, una autorización para transferencia bancaria, con la misma firma falsificada. Estaban moviendo el dinero también. Mi jubilación, los ahorros de mi difunto marido, todo. Me senté en el suelo del despacho, con los papeles esparcidos a mi alrededor, y lloré por última vez. Después de aquel momento, me prometí a mí misma que nunca más lloraría por culpa de ellos. Aún no sabía cómo, más iba a revertirlo todo. Y no sería solo por mí, sino por todas las personas que un día confiaron en quien no lo merecía. En los días siguientes, continué mi actuación. Fingiendo estar cada vez más confundida, repitiendo preguntas, equivocando nombres. Era una máscara dolorosa, pero necesaria. Hasta que lo inevitable sucedió. Marcaron una cita urgente con el médico de la farsa. Fui llevada hasta el consultorio, y allí estaba él, el tal doctor que nunca había visto. Su mirada era fría, calculadora, pero el destino, una vez más, decidió interferir. Cuando me pidió que firmara un documento, la puerta se abrió, y un hombre alto, de bata blanca, entró en la sala. Era el doctor Herrera, el nuevo clínico del hospital local, sustituyendo a un colega que había sido trasladado. Me reconoció de inmediato. Yo lo había atendido en un evento de caridad años atrás, cuando aún era interno. Nuestras miradas se cruzaron y él se dio cuenta de que algo andaba mal. Pidió ver el documento, y cuando lo leyó, frunció el ceño. ¿Quién solicitó esta evaluación?, preguntó. Mi nuera respondió rápidamente. La familia. Ella necesita cuidados. Herrera me miró, después a ella, y dijo con calma, yo mismo haré la evaluación. Y en aquel instante, supe que algo había cambiado. Salí del consultorio sintiendo, por primera vez en meses, un hilo de esperanza. Porque ahora, alguien más sabía. Y yo ya no estaba sola dentro de aquella trampa legal que ellos habían construido. Fue en ese momento que la guerra comenzó de verdad. Ellos creían que me habían vencido, pero olvidaron un detalle. Cuando intentas destruir a alguien que no tiene nada más que perder, esa persona se vuelve indestructible. Y yo, la mujer que intentaron declarar incapaz, estaba más lúcida que nunca.
Cuando me llevaron a la clínica, sentí como si estuviera atravesando el pasillo entre dos mundos, el de los vivos y el de los olvidados. Las paredes eran demasiado blancas, el aire demasiado helado, y el olor a desinfectante mezclado con el perfume artificial de las flores en el mostrador parecía burlarse de mi confusión. Yo caminaba despacio, con pasos cortos, mientras mi nuera me sujetaba el brazo con firmeza, como si tuviera miedo de que escapara. Mi hijo caminaba unos pasos detrás, el rostro tenso, evitando mirarme. Yo lo llamaba con los ojos, suplicaba por un gesto, una palabra, cualquier señal de humanidad, pero él fingía no ver. La recepcionista me entregó un formulario, y temblé. Allí estaba el comienzo del fin, el papel que me borraría oficialmente del mundo. Cuando me senté, vi el nombre del médico escrito en la esquina, Dr. Herrera. Un nombre que me sonó distante, como el eco de algo que ya conocía. Esperé en silencio, observando a los otros pacientes en la sala, todos con miradas perdidas, algunos murmurando solos. Me pregunté si aquel también sería mi destino. Entonces, apareció. Un hombre de semblante sereno, mirada firme, y un tono de voz que parecía capaz de curar solo por existir. Me llamó por mi nombre completo, con respeto, algo raro en los últimos tiempos. Cuando me levanté, mi nuera se apresuró a seguirlo, pero él levantó la mano y dijo calmadamente: «La consulta será solo con la paciente». Ella forzó una sonrisa, dudó, pero tuvo que retroceder. Y en aquel pequeño gesto, sentí el primer rayo de luz romper la oscuridad. Dentro de la sala, me invitó a sentar y se quedó en silencio por unos segundos, solo observándome. Entonces, dijo despacio: «Usted sabe por qué está aquí, ¿verdad?». Respiré hondo y respondí: «Quieren hacerme parecer loca». Él no desvió la mirada. Solo se acercó un poco más, y en un tono casi susurrado, completó: «Lo sé. La están usando. No firme nada». Aquellas palabras fueron como un abrazo invisible. Por primera vez en meses, alguien me veía, alguien me creía. Sentí el nudo en la garganta deshacerse y las lágrimas escurrir sin vergüenza. Me extendió un pañuelo y esperó. Ningún juicio, ninguna prisa, solo empatía. Cuando logré respirar de nuevo, le conté todo: los documentos falsos, las firmas, el plan para internarme. Él escuchó cada palabra, anotando detalles en un pequeño blog. Después, me miró y dijo: «Usted no está sola. Y no voy a permitir que le hagan esto». Yo no lo sabía, pero aquel encuentro lo cambiaría todo. El doctor Herrera era nuevo en la ciudad, había asumido el cargo hacía pocas semanas, y aún no tenía lazos con nadie de mi familia. Eso lo hacía libre, incorruptible. Me explicó que muchos casos similares ya habían pasado por él, personas mayores siendo manipuladas por parientes en busca de bienes. Dijo que el sistema era defectuoso, pero que aún existían resquicios, y que, con paciencia, podríamos usarlos a mi favor. Aquella tarde, él canceló discretamente el informe que confirmaría mi incapacidad mental. Dijo que reabriría el proceso para una nueva evaluación, con base en indicios de fraude documental. Pidió que confiara, pero que continuara fingiendo. Si muestra que sabe demasiado, ellos actuarán rápido, avisó. Y yo obedecí. En los días siguientes, él me llamaba a horas diferentes, con pretextos simples: revisar análisis, ajustar medicación, confirmar citas, pero cada llamada era, en realidad, un plan que se estaba trazando. Había conseguido acceso a los informes falsos y descubierto que un médico jubilado, amigo del abogado de mi nuera, había firmado todo a cambio de una donación familiar. Herrera no solo desentrañaba la trama, sino que también protegía cada paso mío. Me orientó a grabar conversaciones, a guardar copias de los papeles, a nunca quedarme sola con ellos cuando hubiera algo que firmar. A veces, cuando caía la noche y el miedo volvía, recordaba sus palabras: «Ellos la subestiman. Y eso es lo que la va a salvar». Esa frase se convirtió en mi mantra. Cada vez que oía la voz fría de mi nuera, sonreía por dentro. Porque ahora tenía un aliado. Un hombre que creía en mí, no por lástima, sino por justicia. Recuerdo el día en que vino a mi casa bajo el pretexto de una visita médica. Mi nuera se puso muy solícita, ofreciendo café, hablando alto, intentando mostrar cuánto se preocupaba por mí. Él observaba en silencio, anotando mentalmente cada gesto de ella. Cuando ella se alejó para contestar el teléfono,
Él me miró e hizo una señal discreta, 2 dedos sobre la mesa, el código que habíamos acordado. Significaba «hay micrófonos aquí». Asentí con los ojos y continué la actuación, hablando sobre recetas y análisis falsos, fingiendo confusión. Después de que se fue, encontré debajo del cojín una pequeña nota. «Ya tengo las pruebas. Aguante firme». Guardé aquel papel como quien guarda un pedazo de la propia alma. Era más que un aviso, era una promesa de salvación. Sin embargo, no todo fue fácil. Mi nuera comenzó a sospechar. Se dio cuenta de que estaba menos apática, que mis ojos ya no tenían el mismo vacío. Pasó a controlar mis pasos, espiar mi habitación, revolver mis cajones. Una noche, llegó a revisar mi bolso mientras dormía. Por suerte, yo había escondido las copias de los documentos dentro del forro del cojín del sillón, el único lugar donde ella nunca hurgaba. La tensión aumentaba cada día, y el doctor lo sabía. Por eso, actuó rápido. Montó un informe alternativo, describiendo el comportamiento agresivo de mi nuera y las señales de manipulación psicológica sobre mí. Ese documento sería la llave que lo cambiaría todo. El día de la nueva evaluación judicial, Herrera me acompañó hasta el tribunal. Cuando entré en la sala, mi hijo evitó mirarme, y mi nuera estaba con aquella sonrisa ensayada, de quien cree que ya venció. El juez comenzó la lectura de los autos, y ella me sujetaba la mano con fuerza, como diciendo no intentes nada. Pero yo ya no era la misma mujer. Cuando el juez preguntó si yo confirmaba el diagnóstico de demencia, Herrera se levantó y entregó el informe en sus manos. El silencio que siguió fue absoluto. El juez frunció el ceño, leyó algunas líneas y la miró directamente a ella. Señora, según este nuevo informe, hay fuertes indicios de fraude documental y coacción. Su rostro palideció. Mi hijo intentó hablar, pero las palabras no le salieron. Herrera se mantuvo firme, describiendo cada detalle: las firmas falsificadas, las consultas inexistentes, el médico cómplice. El juez pidió una investigación inmediata y suspendió el proceso de interdicción. Miré a Herrera y, por primera vez en meses, respiré sin miedo. Él solo sonrió, discretamente, como quien dice le avisé que todo saldría bien. Cuando salimos, el sol estaba saliendo. El aire olía a libertad. Me giré hacia él y le pregunté por qué había hecho todo eso por mí. Respondió con simplicidad: porque mi madre pasó por algo parecido. No pude salvarla a ella, pero pude salvarla a usted. Y en aquel instante, entendí que, a veces, los ángeles no tienen alas, usan bata blanca y palabras firmes. A partir de aquel día, Herrera se convirtió en más que un médico. Se convirtió en un símbolo de esperanza, el recuerdo vivo de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay alguien dispuesto a creer. Aún tardé meses en recuperar mis derechos, en reconstruir lo que habían intentado destruir, pero lo más importante ya estaba a salvo: mi cordura, mi dignidad, y la certeza de que nunca es tarde para levantarse. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía oigo su voz diciéndome: no firme nada. Y sonrío, porque entiendo lo que realmente quiso decir: no firmes el fin de tu propia historia, incluso cuando el mundo entero parezca querer borrarla. Durante semanas, viví como una actriz en un escenario sombrío, interpretando el papel más difícil de mi vida, el de una mujer débil, sumisa y enferma. Cada gesto era calculado, cada palabra, medida. Fingir que estaba perdiendo la memoria, que olvidaba los nombres, que me confundía con las fechas, era un tormento diario. Pero el doctor Herrera había sido claro: ellos necesitan creer que el plan está funcionando. Solo así verás lo lejos que están dispuestos a llegar. Y lo vi. Vi a mi nuera pasearse por la casa como si ya fuera dueña de todo, dando órdenes, cambiando los muebles de lugar, reorganizando documentos que antes eran míos. Vi a mi hijo alejarse, dejando que el silencio ocupara el espacio que antes era nuestro lazo. Él ya no me llamaba mamá, solo ella. Ella no puede quedarse sola, ella necesita ayuda, ella ya no entiende las cosas. Y yo escuchaba todo en silencio, como quien oye su propia sentencia. Por la noche, me encerraba en la habitación y dejaba que el llanto saliera bajito, para que nadie se diera cuenta. Pero lo que ellos no sabían era que, en ese mismo silencio, yo estaba construyendo el contraataque. El doctor venía a visitarme a horas inesperadas, siempre con una sonrisa tranquila y una mirada que me decía: continúe.
Se están delatando solos. Con su ayuda, aprendí a usar una pequeña grabadora escondida en una cajita de medicinas. Cuando mi nuera venía a mi cuarto, fingiendo preocupación, encendía el aparato y la dejaba hablar. ¿Y cómo hablaba? Comentaba abiertamente sobre los documentos, sobre las firmas, sobre el momento adecuado para internarme. Una vez, llegó a decir, de aquí a un mes, todo esto será nuestro. Ella ni se dará cuenta. Respiré hondo, me tragué la rabia y solo sonreí, como quien agradece el veneno servido en bandeja de plata. Cada grabación era una pequeña victoria, un paso más hacia la libertad. Herrera archivaba todo en secreto. Tenía un amigo abogado, un hombre discreto, que estaba armando el expediente del fraude. Yo no sabía detalles, solo confiaba. A veces, cuando el miedo me invadía, recordaba sus palabras. La verdad camina despacio, pero llega. Cada día, el teatro se volvía más pesado. Necesitaba parecer cansada todo el tiempo. Caminaba arrastrando los pies, olvidaba a propósito la tetera en el fuego, confundía medicinas, me equivocaba de día de la semana. Era humillante, pero necesario. La casa se convirtió en un campo de guerra, solo que sin gritos, una guerra de miradas, de silencios y de disfraces. Los observaba como quien estudia a depredadores. Aprendí a darme cuenta de cuando mentían, cuando susurraban, cuando intercambiaban miradas de complicidad. Un día, encontré a mi nuera hurgando en mis pertenencias. Ella fingió estar doblando ropa, pero vi el sobre de documentos en sus manos. Sonreí con calma y dije, si necesitas algo, solo pídemelo, querida. Ella se paralizó, me miró, y por un instante vi el miedo en sus ojos. Aquel pequeño temblor me dio fuerzas. Por primera vez, sentí que el poder comenzaba a cambiar de bando. El doctor me enseñó a dejar pequeñas trampas. Fingía olvidar la grabadora encima de la mesa, dejaba papeles falsos con anotaciones confusas para ver quién reaccionaba. Y siempre había reacción. Estaban tan confiados, tan ciegos por la codicia, que no se daban cuenta de que cada movimiento suyo era registrado, cada palabra, guardada. Las semanas se convirtieron en meses, y el clima en casa se volvió insoportable. Mi hijo evitaba cenar conmigo, y cuando se acercaba, era con una frialdad que me mataba por dentro. A veces me preguntaba si aún existía algo bueno en él, si algún día recordaría quién era yo. Pero luego venía la mirada vacía, distante, y entendía que el hombre que crié se había perdido. Me aferraba a la idea de que, un día, él se daría cuenta de lo que había hecho. Mientras tanto, mi nuera actuaba como una reina cruel. Mandaba en todo, sonreía a los vecinos, decía que yo estaba mejorando con el tratamiento. Pero, dentro de casa, la máscara se caía. Una vez, me amenazó con un susurro, firma de una vez los papeles, vieja, antes de que las cosas se pongan peor para ti. Y yo solo bajé la cabeza, fingiendo debilidad. Por dentro, grababa cada sílaba. Era como si el veneno escurriera de su boca y se transformara en prueba viva. El doctor decía que el momento adecuado llegaría. Que la verdad necesitaba madurar antes de ser cosechada. Y tenía razón. Un día, recibí una llamada inesperada. Era del abogado. Me pidió que fuera al consultorio del doctor para una revisión. Llegué allí con el corazón en un puño, y cuando entré en la sala, vi sobre la mesa una pila de papeles, grabaciones, transcripciones y firmas falsas. Lo tenían todo. Herrera sonrió y dijo, «Está lista para luchar». En ese momento, me di cuenta de que ya no era la mujer asustada que temblaba en el rincón de la casa. Me había convertido en otra persona, más fuerte, más fría, más consciente. La guerra silenciosa me había transformado. Y estaba lista para la batalla final. Volviendo a casa, el peso de la soledad parecía haber disminuido. Aquel silencio que antes me asfixiaba ahora era mi aliado. Lo usaba para oír mejor, para pensar, para planear. Cada palabra de ellos, cada mentira dicha en el pasillo, era un ladrillo en el muro de mi defensa. Aquella noche, preparé la cena como siempre. Llegaron, comieron, hablaron de trivialidades, y yo sonreí todo el tiempo. Cuando mi nuera hizo un comentario sarcástico sobre mi confusión, yo solo respondí, uno olvida lo que quiere olvidar. Ella rió, sin entender el doble sentido. Y sentí dentro de mí una calma casi cruel. El juego estaba cambiando.
El doctor me orientó a esperar una semana más. Dijo que el proceso estaba en marcha y que el juez ya había recibido la solicitud de investigación. Yo fingía normalidad, pero por dentro una tormenta se formaba. No era rabia. Era la fuerza de quien sobrevivió al infierno y ahora veía la luz acercándose. En los últimos días antes de la audiencia, algo cambió en su comportamiento. Mi hijo estaba nervioso, inquieto. Mi nuera andaba tensa, hablaba por teléfono todo el tiempo, se encerraba en el cuarto. Yo percibía el miedo creciendo. Y confieso, fue reconfortante. La mujer que intentaron silenciar ahora caminaba por la casa como un fantasma que volvió para cobrar lo que es suyo. El día que decidí actuar llegó como un amanecer después de una larga noche. Me desperté temprano, me puse mi mejor ropa, me recogí el cabello y me miré al espejo. No vi a una víctima. Vi a una superviviente. La mujer a la que llamaron débil ahora tenía pruebas, aliados y una determinación inquebrantable. Cuando el coche llegó para llevarme, mi nuera preguntó, ¿a dónde va? Yo sonreí y respondí, a resolver unos pendientes. Su mirada delató el pavor. Sabía que algo andaba mal, pero era demasiado tarde. Dentro del coche, sujeté las carpetas con firmeza. Cada papel, cada grabación, cada firma falsa era una bala simbólica contra la injusticia. Recordé las palabras del doctor, intentarán defenderse, pero la verdad habla por sí sola. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo de mí misma. No solo por estar luchando, sino por haber sobrevivido a todo. Porque la verdadera guerra no es la que se libra con armas, es la que se gana en silencio, con coraje y paciencia. Cuando entré en el tribunal y los vi allí, sentados uno al lado del otro, me di cuenta de que el miedo ya había cambiado de dueño. Yo, la mujer que fingió ser débil, estaba más viva que nunca. Y en aquel instante, comprendí que el silencio, aquel que antes me hirió, ahora sería el sonido de mi victoria. La decisión que lo cambió todo comenzó en silencio, como casi todas las grandes revoluciones del alma. Estaba sentada en el mismo sillón donde tantas veces lloré a escondidas, mirando al vacío, con la pila de documentos sobre el regazo. Eran solo papeles, fríos, sin emoción, pero dentro de ellos estaba el peso de mi vida entera. El nombre que intentaron borrar, la firma falsificada, la prueba viva de la traición de quien más amé. Respiré hondo. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando tomé el teléfono y marqué el número del doctor Herrera. Su voz al otro lado llegó tranquila, segura, como siempre. ¿Está lista, señora? Cerré los ojos y respondí, más que nunca. A partir de aquel instante, ya no había vuelta atrás. Herrera contactó al abogado, un hombre de mediana edad llamado doctor Álvaro, conocido por su discreción y firmeza. Nos recibió al final de la tarde, en un despacho pequeño, pero organizado, con olor a café y papel nuevo. Cuando entré, él se levantó y me saludó con respeto, sin esa mirada de lástima que tantos me lanzaban. Dijo, señora, lo que le hicieron es grave, pero todavía estamos a tiempo de darle la vuelta al juego. La frase sonó como una promesa. Le entregué la carpeta con todas las pruebas, grabaciones, copias de documentos, informes falsificados, testimonios del propio doctor Herrera. Él analizó todo con cuidado, línea por línea, sin prisa, y cuando terminó, me miró con semblante serio. Esto es más que una disputa familiar. Es un crimen completo, falsificación, coacción, intento de interdicción ilegal. Vamos a llevar esto ante el juez. Aquellas palabras me dieron una mezcla de miedo y alivio. Era como si me estuviera lanzando a un abismo con la certeza de que, esta vez, alguien me sujetaría antes de la caída. Pasamos horas allí, revisando cada detalle. Álvaro me explicó el proceso, las etapas, los riesgos. Dijo que mi hijo sería citado, que habría confrontaciones, que intentarían hacerme retroceder. Pero yo ya había retrocedido demasiado tiempo. Le dije, prefiero morir luchando que vivir callada. Él sonrió, como quien reconoce la fuerza en alguien que ya lo ha perdido todo. Al día siguiente, el proceso se abrió en secreto, con una petición solicitando la anulación de todos los documentos y una investigación judicial. El juez responsable era conocido por su rigidez e integridad, y eso me dio esperanza. En pocos días, la casa se convirtió en un escenario de tensión. Yo percibía las miradas de desconfianza, el nerviosismo disimulado, las conversaciones interrumpidas en cuanto yo entraba.
Mi nuera parecía olfatear que algo no estaba en su lugar. Mi hijo, por otro lado, comenzó a actuar extraño. Intentaba ser más atento, me ofrecía café, me preguntaba si necesitaba algo. Pero yo sabía el motivo. Él ya había recibido la notificación. Y fue en ese momento que el teatro de ellos comenzó a desmoronarse. Una noche, entró en mi cuarto, con los ojos llorosos, la voz temblorosa. «Mamá, por favor, retira la denuncia. Esto va a destruir a nuestra familia». Me quedé en silencio por un momento, mirando a aquel hombre que un día fue el niño que acuné en mis brazos. Quise abrazarlo, decirle que lo perdonaba, pero los recuerdos volvieron como una tormenta. La bofetada, las mentiras, la soledad, la humillación. Respondí con calma. «Hijo, quien destruyó a nuestra familia no fui yo. Fueron las elecciones que ustedes tomaron». Él intentó acercarse, tomó mis manos y lloró. Lloró de una manera que partía el corazón, pero yo no podía ceder. Porque detrás de las lágrimas, estaba el miedo de perder lo que robaron, no arrepentimiento. Fue allí donde me di cuenta de cuánto se había vuelto rehén de su propia codicia. Él ya no era el niño que crié, era un hombre moldeado por la ambición y por la influencia de una mujer que lo manipulaba con maestría. El dolor de verlo así fue mayor que cualquier golpe físico. Cuando salió del cuarto, sentí que el peso de la decisión me aplastaba, pero también una libertad nueva. Finalmente estaba al mando de mi propia historia. Aquella misma noche, recibí una llamada del doctor Herrera. Dijo: «El juez aceptó la solicitud de investigación. Van a ser citados». Mi corazón se disparó. Me quedé en silencio, dejando correr las lágrimas. No era alegría. Era justicia, esa que tarda, pero llega. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y coraje. Sabía que la confrontación se acercaba. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía el corazón saltar. En mi pecho. El abogado me preparó para todo. Van a intentar hacerse las víctimas. Van a mentir, manipular, llorar. Manténgase firme. Diga solo la verdad. Ensayé las palabras 1000 veces frente al espejo, pero en el fondo sabía que no necesitaría ensayar nada. La verdad no necesita guión. Cuando el día de la audiencia llegó, el aire parecía más pesado. Desperté temprano, tomé un baño largo, me puse ropa sencilla, pero limpia, y me puse un pañuelo en el cuello, el mismo que mi difunto marido me había dado en nuestro primer aniversario de bodas. Era como si él estuviera conmigo, dándome fuerza. El coche que nos llevó al tribunal parecía demasiado pequeño para contener tantas emociones. El doctor Herrera iba a mi lado, en silencio, mientras el abogado revisaba los últimos papeles. Yo miraba por la ventana y veía las calles pasar despacio, como si el mundo de afuera no tuviera prisa. En el tribunal, el ambiente era frío, casi solemne. Ellos ya estaban allí, mi hijo y mi nuera, lado a lado, tomados de la mano. Cuando me vieron, ambos bajaron la mirada. Sentí que el estómago se me revolvía, pero mantuve la compostura. El juez entró, y el silencio se apoderó de la sala. Las formalidades comenzaron, los abogados hablaron, y yo escuché cada palabra como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Cuando llegó mi turno de hablar, el juez me miró y preguntó si tenía algo que declarar. Respiré hondo, miré al frente y dije con voz firme: «Fui engañada por mi propia familia. Falsificaron mi firma, inventaron una enfermedad que no tengo, intentaron borrarme de la vida que yo misma construí. Pero estoy aquí. Lúcida, viva y dispuesta a probar la verdad». La sala quedó en silencio. El juez pidió escuchar las grabaciones presentadas por el doctor Herrera. Las voces resonaron por el recinto. Claras, inconfundibles. Mi nuera hablaba con arrogancia, mencionando plazos, firmas, planes. Mi hijo, titubeante, asentía. Cuando las grabaciones terminaron, ella estaba pálida. Intentó argumentar, pero el juez la interrumpió: «Ya he oído suficiente». Y entonces me miró y dijo: «Usted ha sido víctima de un fraude. Todos los documentos serán anulados, y el caso será remitido para investigación criminal». En aquel instante, sentí que el mundo daba vueltas. No lloré, no grité. Solo respiré hondo y miré al doctor Herrera. Él me hizo un leve asentimiento, y aquel gesto fue suficiente. Había vencido. Cuando salimos de la sala, el sol ya se ponía. Mi hijo intentó acercarse una vez más,
murmurando palabras que apenas logré entender. Mamá, perdóname, estaba perdido. Pero yo solo respondí, yo también lo estuve, hijo. Solo que la diferencia es que yo encontré el camino de regreso. Tú todavía no. Y seguí caminando. El viento de la tarde tocó mi rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No una paz ligera o ingenua, sino la paz de quien luchó hasta el final. En los días siguientes, la noticia se esparció. Algunos vecinos susurraban, otros me miraban con admiración. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era saber que tenía mi vida de vuelta, mi casa, mi nombre, mi voz. El doctor Herrera continuó visitándome, y cada conversación con él era un recuerdo de que el bien aún existe, incluso en medio de la podredumbre. A veces, nos quedábamos en silencio tomando café, solo apreciando el sonido de los pájaros. Él decía, usted ganó más que el proceso. Se ganó a sí misma. Y yo sonreía, porque era verdad. La decisión que lo cambió todo no fue solo jurídica. Fue interna. Fue el momento en que dejé de pedir ser amada y comencé a exigir respeto. Fue cuando me di cuenta de que ser fuerte no es no sentir dolor, es sentirlo y, aún así, continuar. Hoy, cuando me miro al espejo, veo las arrugas y las canas, pero también veo a una mujer que renació. Y si algo aprendí en toda esta historia es que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decidir cuándo termina tu historia. Porque mientras haya verdad dentro de ti, todavía quedan capítulos por escribir. El día de la confrontación final amaneció con un cielo gris, el tipo de mañana en que el aire parece pesado y el tiempo se arrastra despacio, como si el propio mundo presintiera lo que estaba por venir. Desperté antes de que saliera el sol, me senté al borde de la cama y me quedé allí, en silencio, mirando las manos que un día acunaron a mi hijo, que cocinaron para él, que limpiaron lágrimas y curitas. Las mismas manos que ahora sostendrían las pruebas de su traición. La sensación era extraña, una mezcla de miedo y liberación, de fin y recomienzo. Tomé un café amargo, me puse mi mejor ropa, y me miré en el espejo con atención. El rostro reflejado no era el de la mujer que comenzó esta historia. Era el de alguien que había atravesado el infierno y regresado. El coche llegó puntualmente. El doctor Herrera y el abogado Álvaro me esperaban con una mirada de complicidad. Nadie dijo nada durante el trayecto, pero el silencio hablaba alto. Aquel sería el día que lo cerraría todo. Al llegar al tribunal, el sonido de los pasos resonaba en el pasillo. Cada golpe del tacón en el suelo frío me recordaba que, de allí en adelante, nada volvería a ser igual. Cuando entré en la sala de audiencias, ellos ya estaban allí, mi hijo y mi nuera. Ella, con la misma mirada altiva de siempre, intentando parecer controlada. Él, pálido, con los ojos bajos, como si ya supiera el destino. El juez entró, y el ambiente se transformó. El silencio que se formó era casi sagrado, pesado de tensión y expectativa. El abogado defensor de ellos intentó disimular, presentando argumentos frágiles sobre malentendidos familiares y firmas consentidas, bata cada palabra, el juez parecía perder más la paciencia. El abogado Álvaro se levantó, con la calma de quien tiene la verdad en las manos. Señoría, dijo, lo que está ante nosotros no es solo un error. Es un intento deliberado de borrar una vida, de silenciar a una mujer que dedicó todo a su familia. Él entonces entregó el expediente. Decenas de páginas, informes periciales, grabaciones, copias autenticadas. El juez hojeó los documentos y llamó al perito calígrafo para declarar. El hombre explicó detalladamente cómo la firma había sido falsificada, línea por línea, movimiento por movimiento. Cuando dijo con firmeza, esa firma no pertenece a la señora en cuestión, un murmullo recorrió la sala. Fue en ese instante que la máscara comenzó a caer. Mi nuera intentó interrumpir, diciendo que todo era un malentendido, que el abogado no comprendía el contexto, pero la voz le salió temblorosa. El juez le ordenó callar. Mi hijo bajó la cabeza, los hombros encorvados, como si el peso de la vergüenza lo aplastara. Yo lo miraba, esperando una mirada de arrepentimiento, una palabra, un gesto, cualquier cosa. Pero no dijo nada. Y su silencio dolió más que la bofetada que recibí meses antes. El juez, entonces, pidió que reprodujeran las grabaciones. La voz de mi nuera llenó la sala, fría, calculadora, riéndose mientras hablaba de cuando la vieja finalmente sea internada y cuando la casa esté a nuestro nombre. La gente se miraba entre sí, indignada.
Con cada frase, la vergüenza de mi hijo aumentaba. Se llevó las manos al rostro, y vi sus hombros temblar. Cuando la grabación terminó, el juez golpeó el mazo sobre la mesa y dijo: «Basta». El silencio que vino después fue casi ensordecedor. Me miró a mí, después a ellos, y declaró: «Esta mujer ha sido víctima de una conspiración familiar. La falsificación está comprobada, el intento de interdicción, confirmado. La señora será restituida en todos sus derechos, y el caso será remitido a la Fiscalía para las debidas sanciones». En ese momento, mi nuera explotó. Gritó, se levantó de la silla, acusó al juez de injusticia, dijo que todo era un montaje. Los guardias de seguridad se acercaron, pero el juez mantuvo la calma. Ella lloraba, gritaba, como una niña atrapada en falta, pero yo solo la observaba en silencio. No había rabia, no había triunfo. Solo una tristeza profunda, de esas que nacen cuando entiendes que nada de lo que perdiste podrá ser devuelto. Mi hijo seguía sentado, inmóvil. Cuando finalmente levantó la cabeza, nuestras miradas se encontraron. Fue un instante que duró una eternidad. Vi arrepentimiento, dolor, quizás incluso amor, pero un amor débil, cobarde, incapaz de resistir a la manipulación. Murmuró bajito: «Mamá, perdóname». Y, por un segundo, sentí el corazón vacilar. Su voz todavía tenía el tono del niño que crié, el mismo que un día me llamó mi heroína. Pero ya no había vuelta atrás. La herida era demasiado profunda. Respondí con calma, sin rabia, sin rencor: «Te perdono, pero ya no puedo confiar». Él lloró. Las lágrimas corrían sin disimulo, y aquella imagen quedó grabada en mi memoria como un retrato doloroso de la ruina que causa la codicia. El juez cerró la sesión y me dio la palabra final, si quería decir algo. Me levanté, las piernas me temblaban, pero la voz salió firme. «Señoría, no quiero venganza. Solo quiero que esto sirva de ejemplo. Porque la familia es el lugar donde el amor debería proteger, y no destruir. Que nadie más necesite vivir lo que yo viví». El juez asintió, y la audiencia fue cerrada. Salí de la sala despacio, sintiendo el peso de la liberación. En el pasillo, la gente me miraba con respeto, algunas incluso con lágrimas en los ojos. El doctor Herrera me acompañaba, y el abogado cargaba los documentos, como si fueran trofeos de una guerra justa. Cuando pasé por la puerta, sentí el viento frío golpear mi rostro, y me di cuenta de que, finalmente, estaba libre. Detrás de mí, oí el sonido ahogado de la voz de mi nuera aún discutiendo con su abogado, y el llanto de mi hijo, perdido. Pero no miré hacia atrás. Porque aprendí que quien intenta borrar tu nombre no merece más espacio en tu historia. Afuera, el sol comenzaba a romper las nubes. La luz era tibia, bonita, y me quedé allí parada por un momento, dejando que el calor tocara mi rostro. El doctor Herrera se acercó y dijo: «¿Se acabó?». Yo respondí: «No, doctor. Ahora es que va a empezar». Él sonrió, sin entender de inmediato, y yo continué: «Ahora empieza la parte en que aprendo a vivir de nuevo». Volvimos a casa en silencio. Cada kilómetro parecía un alivio, como si el peso fuera quedando atrás. Cuando entré, miré alrededor, las paredes, los muebles, el olor familiar, y me di cuenta de que, a pesar de todo, aquel seguía siendo mi hogar. Fui hasta la ventana y abrí las cortinas, dejando entrar la luz. Durante meses, aquella casa había sido un cautiverio emocional, un escenario de miedo y manipulación. Ahora, era el lugar de mi victoria. Me senté en el sillón, el mismo del inicio de todo, y lloré. Pero esta vez, lloré de paz. No de alegría, ni de tristeza, sino de aquella rara sensación de deber cumplido. Había enfrentado al peor tipo de enemigo, no el que viene de fuera, sino el que nace dentro de la propia familia. Y sobreviví. El teléfono sonó, y era el abogado informando que el juez había expedido la orden de restitución. «Usted venció oficialmente», dijo él. Sonreí sola. Vencer no era recuperar la casa o los bienes. Era recuperarme a mí misma. Era poder mirar en el espejo y ver a una mujer entera, incluso con las cicatrices. Días después, recibí una carta. Era de mi hijo. Decía que estaba arrepentido, que se había separado de su esposa y que quería visitarme. Leí cada línea con calma, pero el corazón permaneció firme. No respondí. Algunas puertas,
cuando se cierran, deben continuar así. El amor de madre es inmenso, pero no debe ser una invitación eterna al dolor. Puse la carta dentro de un cajón y fui al porche. El sol se ponía despacio, pintando el cielo de naranja y dorado. Tomé mi taza de té, respiré hondo y pensé, quizás el verdadero perdón no sea permitir que vuelvan, sino aprender a seguir sin odio. Y fue allí, bajo aquella luz suave, donde entendí que el amor de madre, por más traicionado que sea, nunca muere. Solo se transforma, deja de ser espera y se vuelve fuerza. Y esa fuerza, nadie más podría quitármela. Recuperé mi casa, mi nombre y mi dignidad, pero nunca más fui la misma mujer que entró en aquel tribunal con las manos temblorosas y el corazón en pedazos. La victoria no vino acompañada de aplausos ni de fuegos artificiales. Llegó en silencio, como llega la paz después de una larga tormenta. Durante días, caminaba por la casa y sentía cada pared respirar conmigo, como si el hogar también hubiera vuelto a la vida. Abrí ventanas que durante meses permanecieron cerradas, lavé las cortinas, quité el polvo de los muebles y, poco a poco, el aire se fue volviendo ligero de nuevo. Las risas falsas se fueron, los susurros maliciosos desaparecieron, y en su lugar quedó un sonido que no oía hacía mucho tiempo, el de mi propia respiración tranquila. Me miraba en el espejo y veía a una mujer diferente. Más vieja, sí, pero con la mirada firme y el corazón más sabio. El dolor había dejado cicatrices invisibles, pero también me había dado algo que nadie más podía quitar, la certeza de quién era yo. Un mes después, el doctor Herrera vino a visitarme. Trajo flores sencillas, una sonrisa sincera y aquella mirada tranquila que siempre me hizo confiar en él. Nos sentamos en el porche, tomamos café, y conversamos durante horas. Me contó que el proceso contra mi nuera y el médico falsificador estaba avanzando, y que la justicia estaba haciendo su trabajo. Yo solo escuché, con el corazón agradecido. Cuando se levantó para irse, me miró y dijo, no deje que el dolor le haga perder la fe en la gente buena. Aquella frase quedó resonando dentro de mí por días. Porque él tenía razón. El dolor es traicionero. Intenta endurecernos, hacernos desconfiar de todo y de todos. Pero si dejamos que eso suceda, él vence. Y yo no había luchado tanto para ser prisionera de nuevo, ni del miedo, ni del rencor. Fue entonces cuando tomé la decisión de abrir nuevamente la puerta del corazón, pero esta vez con una llave selectiva, solo entra quien viene con amor verdadero. Desde entonces, mi vida es simple, pero ligera. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas. El olor del café por la mañana, el sol que entra por las ventanas, el canto de los pájaros que se posan en el jardín. Recomencé sin prisa, respetando mi propio tiempo. Todavía tengo recuerdos que duelen, claro, pero ahora no me dominan. Me recuerdan quién soy y de dónde vine. A veces, cuando el silencio cae y la noche llega, pienso en todo lo que viví. En cómo una mujer a la que todos llamaban débil fue capaz de enfrentar una guerra y vencerla con dignidad. Y es en esas horas que me doy cuenta. La verdadera libertad no está en tener una casa o un nombre limpio en los papeles. Está en poder dormir tranquila, con la conciencia ligera, sabiendo que nadie más dicta tu destino. Recuperé mucho más de lo que perdí. Me recuperé a mí misma. Hoy, vivo en paz. Tengo vecinos amables, amigos que me visitan, y, de vez en cuando, recibo una carta de alguien que oyó mi historia y dice que encontró el coraje para no rendirse. Esos mensajes me emocionan. Nunca imaginé que mi dolor pudiera servir para curar a otros, pero quizás ese haya sido el propósito de todo. Transformar el sufrimiento en fuerza, la injusticia en ejemplo, la vergüenza en voz. Porque cuando una habla, otras personas que sufren en silencio se dan cuenta de que no están solas. Y eso lo cambia todo. Por eso, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por haberte quedado conmigo hasta el final de esta historia. Significa que te importó, que entendiste que la vida está hecha de recomienzos. Y quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. No es solo un gesto simbólico, es algo que realmente ayuda a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que quizás estén pasando por algo parecido y necesiten oír que todavía hay salida. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción hace que este mensaje viaje más lejos, que alcance corazones que necesitan esperanza. Ahora, antes de terminar, quiero hacerte una invitación. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. ¿Fue el momento de la traición?
¿El reencuentro con la justicia? ¿O la superación final? Leo todos los comentarios y me emociono con cada uno, porque son ellos los que me recuerdan que contar historias como esta vale la pena. Y si llegaste hasta aquí, te prometo una cosa. El próximo vídeo que está apareciendo ahí en la pantalla es aún más profundo, más intenso y más apasionante que este. Haz clic en él, porque en él descubrirás que, por más oscuro que sea el camino, siempre existe una luz. Y a veces, esa luz nace precisamente de las ruinas que intentaron borrar. Y es así como termina la historia de una mujer que fue traicionada por su propia familia, pero que eligió no convertirse en odio. Ella entendió que la venganza aprisiona, pero el perdón libera. Que el amor, cuando es verdadero, nunca pide ser ciego, pide solo ser justo. Y quizás esa sea la mayor lección de todas. El amor de madre puede ser traicionado, pero jamás destruido. Porque una madre que sobrevive al dolor de ver a su hijo perderse aprende a amar de otra forma. Un amor más silencioso, más maduro, más libre. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste un escalofrío, una lágrima en los ojos, o solo el deseo de abrazar a alguien, no te vayas sin dejar tu me gusta y tu suscripción. Eso es lo que hace que YouTube entienda que las historias humanas, llenas de verdad y emoción, todavía importan. Es lo que permite que este canal siga existiendo, trayendo más voces, más lecciones, más fuerza. Escribe ahí en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te emocionó, o qué harías en mi lugar. Quiero saber lo que sintió tu corazón. Y si todavía tienes fuerzas, mira el próximo vídeo que está apareciendo ahí en la pantalla. Te lo garantizo, te atrapará, te hará pensar, y te emocionará aún más que este. Porque al fin y al cabo, cada historia contada aquí es sobre algo que todos ya sentimos. El dolor, la pérdida, el coraje de recomenzar y, sobre todo, la libertad de ser quienes realmente somos. Así que, ve, haz clic en el vídeo de al lado, y continúa conmigo en esta jornada. Porque la próxima historia es simplemente inolvidable.